saludar a las autoridades académicas, asesores, asesoras, funcionarios, funcionarias, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, jóvenes, señoras y señores. Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al seminario sobre cómo enfrentamos el cambio climático organizado por la Cámara de Diputados a través de la Academia Parlamentaria, quien en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, invitan cordialmente a participar de esta jornada donde profesionales especialistas nos ilustrarán sobre el cambio climático. Finalmente, a las 16:30 horas, 4:30 de la tarde, se inicia el taller donde los actores claves, es decir, ustedes, se podrán incorporar conforme a sus áreas de interés o expertise para aportar en soluciones en dos temáticas. Por un lado, cambio climático y recursos naturales, o cambio climático e infraestructura. En el hall del Pensador tenemos dispuestos los temas a desarrollar, donde podrán inscribirse a partir de las 10:50 horas, momento en el que hacemos un break. Bueno, hola, soy Iván. Sí, precisamente ya estamos escuchando a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, quien hoy día no nos ha podido acompañar acá en presencia, pero yo les invito a colocar atención a las pantallas. Hola, soy Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados. En primer lugar, felicito a los organizadores y a los asistentes de este seminario sobre cambio climático en una región justamente que la está pasando mal por la emergencia hídrica que por fin se decretó. Y espero que tenga respuestas. Y cuesta hablar de cambio climático cuando estamos en la región de los ríos, recién saliendo de un aguacero, con un bosque nativo, frondoso todavía, pero en donde la ley de bosque nativo sigue siendo letra muerta. La verdad, y quiero solamente decir que el cambio climático no nos cayó de una brujería. El cambio climático es por malas acciones de las personas o por omisión de las personas. Y se va a arreglar de la misma manera, con acciones de las personas, pero ahora en positivo, y con omisiones de las malas conductas. Al revés de cómo la embarramos, tenemos que resolver. Le entregamos al presidente Piñera hace unos días atrás un proyecto que le pide que primero declare emergencia climática y ecológica en Chile. Ese es el camino para poder movilizar recursos permanentemente y no esperar toda la burocracia que permite finalmente trabajar las emergencias. Y segundo, que trabajemos por ley el carbono neutralidad. Tanto emitimos, tanto capturamos. Terminemos con esa ambigüedad de la descarbonización de la matriz energética. Terminemos con la importación de vehículos movidos a combustibles fósiles y empecemos a trabajar sobre la electromovilidad, que es lo que están haciendo 5 países europeos que ya están trabajando esta ley de carbono neutralidad. Hagamos que la ley de bosque nativo sea una realidad. El agua que sea para las personas, después para la producción, pero tenemos que almacenarla, porque si no, la nieve de la cordillera en un par de horas se pierde en el mar. Tenemos que sujetarla, tenemos que hacerla servir para la gente. Tenemos mucho que hacer en el cambio climático y, como dije, lo mal que se ha hecho se endereza al revés, omitiendo esas malas conductas y actuando de una manera distinta. La tarea está en nosotros y desde la Cámara de Diputados seguro que estamos disponibles para colaborar transversalmente. Que les vaya bien. Bien, agradecemos el saludo del presidente de la Cámara de Diputados, don Iván Flores García. Y en representación seguidamente del Ministerio de Medio Ambiente, de su ministra, de su titular, la señora Carolina Schmid, voy a pedirle que nos también salude a la señora Maritza Jadrijevich, coordinadora del área de adaptación de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, transmitirles el saludo de nuestra ministra y de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, María Carolina Urmeneta, que están hoy día inaugurando la primera instalación en Cerrillo y por esa razón no pudieron estar presentes. Primero, también quería agradecerle su participación acá. Para nosotros es fundamental que cada uno de las personas sea un actor activo, entienda el problema de cambio climático y apuntemos todos juntos a la solución del problema. Porque por un lado es un agrado estar aquí, pero por otro lado lamentablemente estamos acá,
porque estamos frente a una crisis climática. Ya se habla de crisis, antes hablábamos solamente de cambio climático, ahora ya estamos hablando de la urgencia de actuar. Los efectos del cambio climático se están haciendo sentir cada vez con más fuerza. En Chile tenemos esta mega sequía que está afectando a muchas regiones. Tenemos una serie de problemas que vamos a revisar en detalle durante el día, de los impactos en los diversos ámbitos del quehacer público, porque cambio climático es un tema que atraviesa absolutamente todo el quehacer social, afecta el medio ambiente, afecta la economía del país. Por lo tanto, es fundamental tener a todos los actores involucrados y actuar de una manera integral. Pero frente a esta crisis, Chile viene trabajando en el Estado desde hace muchos años. La Oficina del Cambio Climático se creó en el 2010 junto con el Ministerio de Medio Ambiente y desde antes ya se venía trabajando. Se contaba con un plan de acción de cambio climático que permitió instalar los primeros conocimientos necesarios para implementar medidas. Y desde 2010 se están desarrollando políticas de manera sistemática, no solo desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino desde la mayor parte de los ministerios, que cuentan con planes de adaptación algunos, con planes de mitigación en otros casos. Quería hablar también de la importancia del apoyo científico, el desarrollo del conocimiento. Todo lo que se ha ido haciendo en política climática viene directamente de los insumos de la Academia de Chile, bueno, y también a nivel internacional. Desde el nivel internacional hay una instancia científica organizada, pero los científicos chilenos han desarrollado sus conocimientos. Tenemos modelaciones en Chile que nos permiten evaluar la vulnerabilidad, nos permiten también determinar las opciones de mitigación necesarias y más importantes, y por lo tanto estar más preparado. En ese sentido, Chile ha sido líder en América Latina en muchos ámbitos de cambio climático. Quería destacar, por ejemplo, que Chile ya cuenta con un plan de mitigación de energía. Tenemos todo un desarrollo de movilidad eléctrica, es muy importante, con metas claras al futuro. Desde CONAF también hay un plan de recursos vegetacionales para el cambio climático. Y hay una serie de acciones que se están desarrollando para ir preparándonos a dar una respuesta eficaz. Sobre todo, destacar también la importancia de la adaptación al cambio climático. Somos un país muy vulnerable y para poder salir adelante Chile va a tener que adaptar su actividad económica y su actividad social a este nuevo clima. Vamos a, durante este curso, revisar absolutamente todos los ámbitos del cambio climático, desde los conceptos más básicos hasta las políticas a nivel nacional e internacional, entender cómo se mueven las negociaciones, entender absolutamente todos los ámbitos para tener una visión completa de lo que significa abordar el cambio climático. Y en esto está toda la oficina, prácticamente toda la oficina de cambio climático. Tenemos también a Relaciones Exteriores, a la División de Economía Ambiental, a muchos profesionales que van a estar exponiendo sus conocimientos hoy día. Y para terminar, bueno, recalcar también la importancia de la COP. Es un tremendo desafío para el país recibir y organizar este tremendo evento a nivel mundial, pero además una tremenda oportunidad que tenemos que aprovechar. Es el año de cambio climático para Chile. Es primera vez que se aborda el cambio climático en las noticias casi todos los días. Los políticos todos están interesados en cambio climático. Cada ciudadano también ya quiere entender de qué se trata el cambio climático. Así que es la oportunidad que tenemos para tomar conciencia y empezar a actuar de manera rápida y eficaz. Bueno, muchas gracias y espero que sea muy provechoso hoy día para todos. Bien, agradecemos a la señora Maritza Yadrijevich, coordinadora del área de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Para cerrar ya las palabras inaugurales, al seminario, dejo con ustedes al diputado Rodrigo González Torres.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Creo que es importante agradecerles a todos los que han hecho posible este encuentro, especialmente a la Academia Parlamentaria, al Ministerio del Medio Ambiente, pero muy particularmente a ustedes que han venido acá al Congreso a hacer una conversación, un diálogo, a recoger información. Muy probablemente muchas y muchos de ustedes son miembros de organizaciones ecológicas, de organizaciones sociales, de universidades interesadas en el tema. Y creo que eso hoy día es de mucha importancia el que la sociedad civil efectivamente no solamente pueda recoger información, sino que se pueda activar. En los poderes públicos, como decía la representante de la ministra, hoy día hay mayor interés, pero no se trata solamente de tener mayor interés, que el tema esté más en las noticias, sino de que seamos capaces de pasar a la acción. Y la verdad es que a la acción vamos a pasar cuando realmente una ciudadanía mayoritaria y muy potente, muy fuerte en el país, a nivel internacional, digamos, se active. Yo quiero leerles una frase que fue una de las frases introductorias de la reunión del 2012 de Río, que fue uno de los momentos cúlmines que empezó a dar inicio, digamos, a lo que es hoy día la COP25. Esto fue el año 2012. Miren lo que se decía en esa conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Dice, aún no están garantizados todos los derechos humanos para todas las personas. Aumentan las desigualdades entre ricos y pobres, entre países y otras desigualdades. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos posibilidades de desarrollo, lo que afecta principalmente a niños y mujeres. Fuertes índices de contaminación del planeta que afectan la biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites geofísicos del planeta sobre la naturaleza. Y de allí nace la agenda del 2015 y posteriormente, digamos, la convocatoria a COP25. Sin embargo, uno nota y siente como ser humano, más allá, digamos, del rol que le cumpla en la sociedad, es que vamos lentamente, es que vamos demasiado lento en relación con lo que está pasando. Efectivamente, como decía Maritza, la crisis climática está ya aquí, está instalada, se trata de reaccionar sobre algo que viene, ya lo tenemos aquí, se han muerto 10.000 animales en solo una región del país. En Maule dicen que se van a morir otros 25.000, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en la Amazonía, en Siberia, en distintos puntos del mundo. Hoy día tenemos el huracán más grande de la historia, en Estados Unidos, en la costa de Florida, ¿no? El huracán Dorian, 295 kilómetros por hora. No se sabe cuáles van a ser los efectos de ese fenómeno, pero la verdad es que los efectos de lo que ocurre normalmente, como muy bien se decía el 2012 en Río de Janeiro, se sufre principalmente donde están los más débiles, porque son los países más ricos los que contaminan, son los países más poderosos los que, digamos, a través de la matriz de desarrollo que impera en el mundo, de desarrollo industrial, de fortalecimiento, digamos, de un modelo de desarrollo que es el que genera, ¿no?, la situación climática que tenemos, los que producen el fenómeno, pero los impactos más fuertes se ven en las zonas más vulnerables del planeta. Y fíjense ustedes que eso ocurre también en Chile, ¿no? En el centro de Chile, en Santiago, los efectos son mucho menores que los que tenemos en regiones.
La desertificación, la crisis del agua, los problemas de inundaciones, todos los efectos del cambio climático cada vez más fuertes, lo estamos sintiendo cada vez más en regiones. El centralismo muchas veces es poco sensible en relación con este tipo de fenómenos. Fíjense ustedes que los incendios, la sequía, esta región, la región de Valparaíso, es una de las regiones más afectadas. Y Chile, dentro de los índices de los países con vulnerabilidad, está en el ranking número 16, de los países más susceptibles y más poderosamente y potencialmente que van a ser más afectados sobre los fenómenos que producen esta situación de crisis climática que estamos viviendo. Entonces, hoy día la reflexión debiera centrarse en que los actores que intervienen y que deberían intervenir en esto son múltiples. Pero yo quiero decirlo con mucha responsabilidad porque estamos hablando acá y yo estoy hablando, saludándolos a nombre de la Cámara de Diputados, ¿no? La responsabilidad principal está en los órganos del Estado. No está en los ciudadanos. Los ciudadanos nos tienen que ayudar a que los órganos del Estado se activen más, se muevan más, sean más responsables. Pero estos órganos del Estado son los que tienen que dar principalmente las soluciones para que también los actores de la sociedad civil puedan actuar con mayor eficacia. Fíjese usted que el tema, nosotros, y lo decía muy bien el presidente de la Cámara, tenemos toda la disposición como Parlamento. Cualquier iniciativa que el Ejecutivo hoy día envíe al Parlamento, hay una disposición muy transversal para que las cosas ocurran y para que tomemos medidas. Pero la verdad es que gran responsabilidad la tienen principalmente las esferas de gobierno. El gobierno es el que asigna los recursos. Hoy día no se están asignando los recursos necesarios para las llamadas, con ese eufemismo que se utiliza, zonas de sacrificio. Y las zonas de sacrificio son no solo Quintero Puchuncaví, son 7, 8 zonas de Chile, ¿no? Y no hay recursos suficientes asignados a eso para que se enfrenten esas situaciones. Hoy día tenemos un acuerdo que Chile quiso suscribir, que es un acuerdo muy importante que permite actuar mejor y que le da más herramientas a la sociedad civil para tener información ambiental. Hoy día la información ambiental es difícil de recogerse, cuesta mucho, ¿no? Para que los actores ciudadanos puedan lograr el nivel de información que han logrado, por ejemplo, los actores en Puchuncaví, ya obligados por la situación Puchuncaví, Ventanas, Quintero, obligados por la situación tan grave que están viviendo. Pero incluso esa información es tremendamente insuficiente. Los instrumentos para actuar de los actores sociales son pocos. La posibilidad de interactuar en los ámbitos de controversias judiciales son escasos. No obstante, digamos que uno de los grandes temores es que todos los temas ambientales se empiecen a judicializar y que los grandes proyectos que se quieren desarrollar no se puedan impulsar, ¿no? Pero resulta que Chile fue iniciador de un tratado muy importante que le da más instrumentos a la sociedad civil, que da más posibilidades de información ambiental, que da más posibilidades de actuar en los órganos internacionales cuando se producen vulneraciones al tema ambiental, el Tratado de Escazú. Y Chile, que fue iniciador, que fue promotor, llegó un momento y no firmó Escazú, y no hemos firmado Escazú. Entonces, si estamos hablando de que queremos reaccionar frente a la crisis ambiental, tenemos que pasar a la acción. Entonces, más recursos para la zona de sacrificio, firmar Escazú, enfrentar con mucha fuerza, ¿no? Y esas son acciones que el Parlamento está dispuesto a apoyar, pero que principalmente son motor y resorte del Ejecutivo, que maneja las políticas públicas, que tiene los recursos, ¿no? Y que estamos en diálogo con el Ministerio para que eso ocurra. No nos concebimos, o sea, resulta inconcebible que hablemos tanto de cambio climático y que no firmemos Escazú ya. Todavía se puede firmar, hay tiempo, hay que firmar Escazú. Es necesario actuar
con más rapidez. Y para que actuemos con más rapidez, la acción de los organismos públicos, nosotros instando, promoviendo, tomando acuerdos, disponiéndonos a legislar, el Ejecutivo brindando los recursos, tomando las decisiones de suscripción de tratados internacionales que nos van a ayudar a avanzar y en general buscando de que todo lo que sea los instrumentos de fortalecimiento de la política frente a desastres. Hoy día tenemos leyes de emergencia en el país que no hemos podido aprobar porque no existen las urgencias, y las urgencias de nuevo las entrega el Ejecutivo. Entonces necesitamos más urgencia para leyes de emergencia, para enfrentar mejor los desastres. No hemos desarrollado a nivel de los municipios las acciones necesarias para que los municipios tengan instrumentos para actuar en las emergencias suficientes, con instancias de emergencia a nivel municipal dotadas de recursos para que enfrentemos los desastres, los tremendos desastres que tenemos, para proteger nuestros océanos, para hacer todas las acciones, digamos, de protección de la vida submarina, de la atmósfera, de la biodiversidad, de la extinción de especies de fauna y flora naturales que están, digamos, tremendamente afectadas. Entonces, aquí hay una interacción de factores en las cuales todos debiéramos actuar en conjunto. Pero la responsabilidad principal, y lo digo desde acá, desde el propio Congreso, está en los órganos públicos. Nosotros tenemos disposición, el Ejecutivo está mostrando una creciente disposición, esperamos que sea siempre y aún mayor, y se lo decimos muy responsablemente aquí a la representante de la ministra, y la ciudadanía. Y la ciudadanía nos va a ayudar en dos cosas. Uno, desde luego, reciclando más, desde luego consumiendo menos agua y usando más responsablemente el agua, pero sobre todo instando, movilizándose más para que las instancias públicas también sean más proactivas. El día que en los niveles mundiales la movilización, por eso que es tan importante el que la ministra se vaya a reunir con Greta Thunberg en Nueva York y que ella venga a Chile y que generemos conciencia ambiental a nivel planetario. Sin esa conciencia ambiental también los poderes públicos no van a sentir el sustento o no van a sentir la imperiosidad, la obligación, ¿no?, de actuar con mayor rapidez. Y la verdad es que tenemos que actuar con mucha rapidez porque la crisis ambiental está acá, la situación es gravísima y tenemos que actuar conjuntamente. Yo por eso les agradezco mucho a todas y todos ustedes que estén aquí. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado Rodrigo González Torres. Y a partir de este momento, entonces, tras las palabras inaugurales, damos inicio al seminario sobre cómo enfrentamos el cambio climático, o como ya se ha dicho aquí, cómo enfrentamos la crisis climática. Vamos a dar inicio entonces al primer bloque. Antes de aquello, señalarles que ustedes tienen en sus carpetas tarjetas. Durante el transcurso de las ponencias o exposiciones, ante cualquier inquietud, duda o consulta, porque hay una ronda de preguntas que se va a realizar a eso de las 10:45 horas, les rogamos por favor levantar sus manos, personal encargado estará retirándolas de forma de concentrar entonces sus inquietudes y luego dar respuesta al término del primer bloque. Dicho esto entonces, dejo con ustedes a la ingeniera en medio ambiente Joana Arriagada Díaz, profesional del área de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, quien hará la introducción al cambio climático. Joana Arriagada es ingeniera ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, fue becada por la Agencia de Cooperación Española para realizar un laboratorio de química marina en la Universidad de Cádiz y por el Servicio de Intercambio Alemán que le permitió completar su carrera en la Universidad Técnica de Dresden. Desde el 2006 ha estado ligada a fenómenos globales como el cambio climático y la protección de la capa de ozono. Actualmente trabaja en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, coordinando dos proyectos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Apoyo a la Contribución Nacional de Chile ante el Acuerdo París y la elaboración de la Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Es la encargada de crear
creación de capacidades de la Oficina de Cambio Climático. Temas entonces a plantear en esta oportunidad: efecto invernadero y calentamiento global, definiciones de tiempo-clima, gases de efecto invernadero, ciclo del carbono, fuentes de emisión, cambio climático, historia del cambio climático. Dejo en todos con ustedes entonces a Joana Arriagada. Sí, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y vamos a partir con la presentación que ustedes ya están viendo en pantalla. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a partir por esto, por tratar de diferenciar qué es lo que es tiempo atmosférico y qué es lo que es clima. Cuando estamos hablando de tiempo atmosférico, estamos hablando de un momento, por ejemplo ahora, qué temperatura, qué condiciones de humedad, de precipitación tenemos en un momento, en un día determinado. Estamos hablando, por ejemplo, de cuál es el tiempo que se pronostica para hoy día en la ciudad de Valparaíso, que yo lo tomé de ayer y teníamos que íbamos a tener entre 9 y 16 grados de temperatura, variando en un día la temperatura en casi 7 grados Celsius. O sea, en solo un día tenemos una variación ya de 7 grados Celsius. Cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de estas condiciones de temperatura y precipitación, pero en largos periodos de tiempo. Estamos hablando de una serie de tiempo que nos va a definir o condicionar, caracterizar una zona geográfica respecto a este clima. Por ejemplo, acá tenemos clima glaciar, templado y tropical. Eso, acá tenemos un típico mapa que nos muestra los tipos de climas que tenemos en nuestro planeta. Aquí, no sé si ve hasta arriba, si vamos acá, claro. Y ahí si vemos, por ejemplo, si vemos la zona de Chile, en la zona norte tenemos más bien un clima árido, y cuando estamos hablando de la zona central estamos hablando de un clima mediterráneo templado, ya que con las características de las 4 estaciones. Pero si vemos en la zona norte del planeta tenemos un clima frío, al igual que acá en la zona antártica. Son ejemplos o climas desérticos acá en la zona del norte de África. Ahora, el clima se determina por distintos factores. Algunos de ellos son la latitud. ¿Qué tan cerca o qué tan lejano nos encontramos de la zona del Ecuador? En la zona del Ecuador los rayos nos llegan de una forma directa, entonces llega una mayor radiación a esos puntos del planeta. Tienen por entonces una mayor temperatura. También respecto a la altitud, nosotros acá mismo en la región lo podemos ver, no tenemos el mismo clima siendo una misma región. Si estamos acá en Valparaíso no es lo mismo si estamos en la zona de San Felipe Los Andes, donde estamos en una zona más alta, donde es más seca y con una mayor temperatura. También tenemos la relación, la distancia, la cercanía con el mar, que tenemos más humedad o la continentalidad. También respecto a las corrientes marinas que están cercanas a estos territorios. Nosotros tenemos una corriente marina fría, la corriente de Humboldt, que determina todo el clima de nuestro país. Y también respecto a la orientación de los territorios respecto al sol, que es lo que vemos acá en la parte de arriba, que hay lugares donde la radiación llega más directa y otros lugares que son más sombríos y por lo tanto tienen una menor temperatura y son más fríos. Ahora nos vamos a la atmósfera. Tenemos que entender que el planeta, nuestro planeta, está rodeado por la atmósfera, que es una capa de gases que nos protege o que retiene la radiación que viene del Sol, que en algunas partes es un escudo que nos protege, por ejemplo, la radiación ultravioleta tipo B, pero que también hace que retenga el calor que proviene del Sol y nos permita tener una temperatura en el planeta que permite la vida de todos los ecosistemas tal como lo conocemos. Si no tuviéramos esta capa de la atmósfera, tendríamos una temperatura de menos 15, 17 grados y ninguna de las formas de vida que conocemos estarían presentes en el planeta. En esta capa de la atmósfera encontramos algunos gases de efecto invernadero, que son los gases que atrapan la radiación que proviene del Sol y atrapan la energía y permite tener una temperatura que permita la vida. Algunos de estos gases se encuentran en forma natural en la atmósfera: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano y el dióxido de nitrógeno.
Pero, ¿qué es lo que pasa? A partir de la segunda revolución industrial comenzamos a generar más gases de efecto invernadero que empezamos a emitir y se empezaron a concentrar en la atmósfera. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono, que proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Acá tenemos el ejemplo de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, en la aviación, en el transporte, en los distintos medios de transporte que usan diésel o petróleo para movilizarse, y también tenemos la deforestación. Los bosques mantienen el carbono en los bosques o en los árboles, y al quemarse se libera todo este carbono a la atmósfera. Por otra parte, tenemos el metano, que proviene principalmente de la generación del ganado, de la fermentación entérica del ganado, algunos procesos de la minería y también de la descomposición de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios. Se genera metano que se libera a la atmósfera. El óxido nitroso, que principalmente se genera a través de la aplicación de fertilizantes de nitrógeno en los suelos y en algunas cosas especiales del transporte, de la industria del transporte. Y por otro lado tenemos algunas sustancias más artificiales como los hidrofluorocarbonos, que son utilizados principalmente en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que se mantienen en teoría en ciclos cerrados, pero que cuando hay fugas se liberan a la atmósfera y también son gases de efecto invernadero. Cada uno de estos gases de efecto invernadero tiene un potencial distinto de calentamiento global y todos se miden en función o en comparación del dióxido de carbono, que tiene un potencial de 1. Entonces el dióxido de carbono tiene el potencial de 1 y el metano es 25 veces el potencial del dióxido de carbono. Y por ejemplo, si vemos los gases que se usan en los sistemas de aire acondicionado, son 1430 veces la cantidad de una molécula de dióxido de carbono. El ciclo del carbono es un ciclo natural, como el ciclo del agua. Entonces tenemos que el dióxido de carbono que está en la atmósfera es utilizado por las plantas, por toda la vegetación en su ciclo de fotosíntesis. Absorbe el dióxido de carbono, el carbono que está en la atmósfera, y libera oxígeno. Pero luego toda la cadena trófica, cuando los insectos, los distintos animales consumen esta vegetación, van absorbiendo el carbono y se va fijando en cada uno de estos elementos, de estos seres vivos. Se fija en los bosques y luego cuando nosotros también comemos estos vegetales también fijamos carbono. ¿Qué pasa al momento del término de la vida de los bosques? Se libera, ya sea por un incendio, al talar los árboles y utilizarlos, que ha fijado, pero cuando esto se termina la vida útil de la madera, vuelve a ser liberada a la atmósfera, y cuando nosotros morimos y nos descomponemos, también se vuelve a liberar la atmósfera. Si esto se fija como los dinosaurios, se transforma en un carbono líquido y ese es el carbono que usamos para la energía. También hay procesos que suceden en el mar. El mar también tiene un proceso de fijación o de absorción del carbono para todas las algas y las especies marítimas, y también siguen el mismo ciclo. ¿Qué pasa? Es que a este ciclo natural del carbono se aumentaron fuentes no naturales, fuentes artificiales que son generadas por los seres humanos a través de las industrias, la generación de energía, usando el carbono, el transporte, etcétera, y entonces aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Si nos vamos hace 800.000 años atrás, teníamos que eran nuestros antepasados, digamos. Nuestras culturas no teníamos mayores generaciones de gases de efecto invernadero porque vivíamos de una manera muy sencilla, utilizando la naturaleza de una forma muy sencilla y de una forma nómada. Pero ya cuando pasaron hasta el 3500 a.C. se construye la rueda, y ese hecho hace que comience a cambiar el desarrollo de la especie humana. Podemos ya empezar a acarrear distintos alimentos de un lugar a otro, y eso empieza a hacer cambiar todo el desarrollo que tiene la humanidad. Luego ya en 1750, ahí es donde se produce el cambio principal, y a donde vemos acá cómo se cambia la cantidad de carbono que encontramos, de dióxido de carbono que encontramos en la atmósfera, y con el uso de los combustibles fósiles y
explotación de los combustibles fósiles y el posterior generación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los trenes a vapor y la industrialización. Comenzamos a aumentar la cantidad de emisiones a la atmósfera. Este efecto invernadero está siendo estudiado hace varios años. En 1824, Charles Fourier, que está acá, descubrió que efectivamente la atmósfera tiene este efecto invernadero y que atrapa el calor que viene de la radiación solar. 40 años más tarde, William Tyndall descubre cuáles son los gases de efecto invernadero específicos que producen este efecto invernadero, que son el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Y Arrhenius, en 1896, hace la relación entre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el aumento de la temperatura. Y él en ese momento proyectó que incluso si comenzábamos a generar más emisiones de gases de efecto invernadero se iba a aumentar la temperatura, pero que faltaban miles de años para que eso pudiera suceder, porque las capacidades de ese momento no había capacidades de generar tantas emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Entonces tenemos dos efectos, el efecto invernadero natural, donde tenemos la atmósfera que retiene estos gases de efecto invernadero y que es el efecto que nos permite tener vida en nuestro planeta. O sea, por eso tenemos una temperatura promedio de 14 grados Celsius y estos gases permiten la vida en el planeta. ¿Qué pasa a partir de la revolución industrial y hasta el día de hoy? Que se aumenta la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera y comenzamos a atrapar más calor del que requerimos y comenzamos a aumentar la temperatura del planeta lentamente. Esto me lo voy a saltar. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de los avances que fuimos teniendo como especie humana. En 1908 se genera el primer automóvil Ford, y que parecía como un pequeño hecho, pero a partir de eso la industria del transporte comienza su boom y cada vez empezamos a utilizar más medios de transporte de este tipo, automóviles, camiones, y comienzan así a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá hay un gráfico que nos muestra esto mismo, de hace 800.000 años hasta el día de hoy, cuál era la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, y teníamos que esto variaba siempre, pero siempre estaba entre los 280 y máximo los 300 partes por millón. Pero a partir de 1950, estos niveles comienzan a salir de este rango fuera de lo normal y hasta hoy día siguen aumentando, lo que se ha relacionado con el aumento del uso de la energía para el sistema de transporte, el uso de electrodomésticos, que cada vez requerimos más energía para cargar el computador, el refrigerador, la televisión, la lavadora, etc. Y bueno, y esta es una imagen del día de hoy, de cómo estamos viendo ahora con ciudades que consumen alta cantidad de energía con el sistema de transporte. Hay que entender que los sistemas de generación de energía que están generando estos gases de efecto invernadero son aquellos que son a base de combustibles fósiles. Aquellas energías que no son a base de combustibles fósiles, como las energías limpias, la eólica, la solar, no generan gases de efecto invernadero, tampoco la hidroeléctrica, por ejemplo. Y bueno, y nuestras emisiones han aumentado acá hasta 2.000 gigatoneladas al día de hoy. Este es un gráfico que nos muestra cómo varios modelos han revisado cómo ha aumentado la temperatura en los últimos 100 años, los últimos 150 años. Entonces tenemos varias personas que han hecho este cálculo y todas coinciden en que la temperatura del planeta ha ido aumentando hacia el 2000. Digamos, y pasamos por un periodo en que estaba en duda entre 1950 y 1980 se pensó que probablemente la temperatura no iba a seguir aumentando, entonces no hubieron avances tan rápidos en la temática, pero a partir de 1980 la tendencia ha sido clara en este aumento y bueno, y seguimos aumentando. Aquí vamos a ver un video cortito de cómo ha aumentado la temperatura desde 1880 hasta el día de hoy, y vemos acá están los azules cuando ha disminuido hacia menos 2 grados Celsius y estos colores rojos nos indican que ha aumentado 2 grados Celsius.
Ya en 1950 empiezan a comenzar a aparecer estas manchas amarillas que nos muestran un aumento de 1 grado Celsius, y a medida que nos estamos acercando a nuestros días vemos que 2014 que el planeta, por lo menos en el hemisferio norte, había alcanzado ya un aumento de 2 grados Celsius y el resto del planeta de 1 grado Celsius. Ahí pareciera que no percibimos este cambio de temperatura de 2 grados Celsius porque son temperaturas promedios del planeta, pero tenemos que entender lo que son como nuestra temperatura promedio o la temperatura promedio de un niño de 2 años, de meses, o de mi abuelo de 94 años. ¿Qué pasa con un sistema si aumenta la temperatura en 0,5? Si a mi abuelo de 94 le aumenta la temperatura de 37 a 37,5. Bueno, y si le aumenta en 1 grado Celsius más a 38, hay que entenderlo como el planeta es este ecosistema completo, que 1 grado de temperatura genera impactos en todos los sistemas, servicios, en nuestros órganos, es lo mismo del planeta, y genera cambios. Y esos son los impactos que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, agradecemos a Joana Arriagada Díaz, profesional del área de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de este mismo primer bloque veremos la respuesta internacional, donde vamos a abordar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema que será abordado por la señora Sandra Briceño, quien es jefa del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Universidad de Concepción. Con experiencia en la generación de conocimiento científico, información ambiental y herramientas económicas que permiten el diseño, evaluación e implementación eficiente de políticas públicas del Ministerio del Medio Ambiente, aportando estratégicamente a la toma de decisiones y promoviendo la transversalidad de los 3 pilares del desarrollo sostenible, encargada de la coordinación de 3 programas de trabajo. Primero, evaluación ambiental de políticas públicas, ex ante y ex post. Segundo, instrumentos económicos y valoración ambiental, impuestos verdes, ley REP, planteamiento de instrumentos económicos en biodiversidad. Y tercero, consumo y producción sustentable, implementación, Agenda 2030 y ODS. Dejo con ustedes entonces a Sandra Briceño. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi presentación va a versar por casi 3 contenidos grandes. Primero vamos a hablar de lo que es los ODS y la Agenda 2030, de dónde sale, para qué se crea, cuáles son sus principales metas. Después vamos a ver un poco cómo Chile enfrenta este desafío de los ODS, cómo se prepara, qué herramientas institucionales tiene para abordar esta agenda. Vamos a hacer una bajada, un énfasis al ODS 13, que es el ODS que nos convoca hoy de Acción por el Clima. Y finalmente voy a hablar un poco de algunas herramientas que hay para hacer autoevaluaciones a nivel de Parlamento con respecto a cómo los parlamentos pueden o deben o están llamados a implementar las agendas y qué cosas hacen o deberían hacer o qué preguntas deberían responder los parlamentos cuando se está hablando de los ODS y cómo ellos tienen un rol importante en que esta agenda política llegue a buen puerto, ¿ya? Entonces partamos con ¿qué son los ODS? Bueno, los ODS son el resultado de un consenso global ciudadano internacional de 193 países que convocados por la ONU logran establecer estos 17 metas para el desarrollo sostenible. Las metas están enfocadas en 5 grandes temas que son las personas, la prosperidad, el planeta, las alianzas y la paz. El plan de acción de los ODS, que va en favor de la prosperidad, busca, como siempre en toda macropolítica, eliminar la pobreza, mejorar la salud,
generar empleo, proteger el medio ambiente y facilitar accesos a tecnología. Los ODS son, digamos, una nueva mirada a lo que anteriormente en la agenda por allá del 2000, en la Cumbre de la Tierra, se firmó como con los objetivos del milenio, que eran 8. Ahora, el 2015, los objetivos del milenio, esa agenda terminó, y Naciones Unidas, evaluando esa agenda y promoviendo la continuidad de estas grandes visiones, impulsa los ODS. ¿Cuáles son los ODS? Bueno, son 17 grandes objetivos. El primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero se habla de salud y bienestar, el cuarto de educación de calidad, el quinto igualdad de género, sexto agua limpia, saneamiento, séptimo energía asequible y no contaminante, octavo trabajo decente y crecimiento económico, el noveno habla de industria, innovación e infraestructura. El objetivo número 10 da cuenta de la reducción de las desigualdades, el 11 de ciudades y comunidades sustentables, el objetivo número 12 es de producción y consumo responsables, el 13 el de acción por el clima, el 14 de vida submarina, el 15 ecosistemas terrestres, 16 paz, justicia e instituciones sólidas y 17 es un gran objetivo que da cuenta de la integralidad y la importancia de considerar a todos estos objetivos como integrales y estratégicos, que es las alianzas para lograr dichos objetivos. Si bien son 17 objetivos, cada uno de estos objetivos responde a metas. Se han identificado 169 metas y para cada una de las metas también se tienen indicadores. Actualmente vamos en 264 indicadores y los indicadores y las metas pretenden dar cuenta de las 3 dimensiones en las que se basa el desarrollo sustentable, que son la económica, la social y ambiental. Como les decía, son objetivos que vienen de un consenso de la sociedad civil, en donde lo que importa aquí no es que sean vistos como objetivos individuales, sino objetivos más bien complementarios, estratégicos. Por lo tanto, las características de estos objetivos son que son integrados, indivisibles, que tienen aplicación universal, rigen para todos los países o son de carácter planetario. Obviamente no pretenden jerarquizarse, no hay un objetivo más importante que otro. La idea es que en todos se trabaje dependiendo de las necesidades de cada país y de las urgencias y de lo que cada país asuma como prioritario. Tienen metas generales y si bien no son vinculantes jurídicamente, lo que se persigue es que los gobiernos generen acciones o generen marcos que permitan la implementación de dichos objetivos. ¿Ya? También todos los países firmantes tienen la obligación o la responsabilidad más bien de hacer seguimiento a dichos objetivos o de ir demostrando cómo se avanza en esta agenda. Y finalmente esta gran política lo que busca es que tanto los gobiernos como la sociedad civil se empodere de la agenda y promuevan y potencien lo que puede ser medidas para la prosperidad y el bienestar en general del planeta. ¿Cómo enfrenta Chile los ODS o de qué manera se organiza el país para cumplir con esta agenda? Bueno, Chile creó una comisión, la Comisión de Implementación de la Agenda 2030. Dicha comisión está presidida por un Consejo Nacional, el cual tiene como presidencia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese Consejo Nacional está integrado también por los ministerios que hacen parte de la tríada de la sostenibilidad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Actualmente, a partir de 2019, se hace una modificación a este Consejo Nacional dada una evaluación que se ha hecho de cómo se ha venido funcionando y se considera importante incorporar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, MINSECPRES, para la coordinación y la visión y definiciones estratégicas que conlleva el Consejo y la implementación de la agenda. También hay un grupo intersectorial que tiene que ver con garantizar que
todo lo que se piense estratégicamente tenga una buena bajada a los diferentes ministerios que están siendo como las caras visibles de la agenda. Entonces está constituido por los subsecretarios de cada uno de los ministerios correspondientes. Hay una secretaría técnica ejercida por el Ministerio de Desarrollo Social. Es el Ministerio de Desarrollo Social quien convoca a los demás ministerios y quien preside la implementación o las metodologías de cómo abordar la agenda de los ODS. También tenemos para el acompañamiento de todo este proceso 3 grandes comisiones: la Comisión Económica, la Comisión Social y la Comisión Ambiental. Dichas comisiones tienen trabajos independientes para la implementación de ciertos objetivos. Si bien la idea de los objetivos no es que sean mirados individualmente, sí es por un orden, digamos, y por una facilidad de carácter logístico que algunos ODS han visto con mayor énfasis en algunos ministerios y en algunas comisiones. También contamos con un grupo asesor que está, en el cual está involucrado el Instituto Nacional de Estadística del INE, la DIPRES, y un grupo consultivo que involucra actores de la sociedad civil. Hay otro grupo también, recuerden que como los países tienen que garantizar el seguimiento, se creó un grupo que ve específicamente esto, que son los indicadores asociados a los ODS que estamos reportando, y el grupo de indicadores tiene la coordinación también del Ministerio de Desarrollo Social, y están representados funcionarios de distintos ministerios que velan porque la información reportada sea fidedigna. Y junto con el grupo asesor, con el INE específicamente, vemos el tema de que los indicadores sean sólidos y que representen de verdad una buena forma de medir los avances. ¿Cuáles actores son importantes a nivel institucional para garantizar los avances en la agenda de los ODS? Bueno, sobre la red gubernamental, que la red gubernamental es un poco lo que les comentaba del Consejo Nacional Asesor. Los sistemas de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales son nuestro brazo aliado en la implementación. A través de ellos es que se logró el consenso internacional. Entonces hay una preocupación de estas organizaciones porque se logren avances y porque todos los países, para hacer un acompañamiento a todos los países firmantes a el logro de estos objetivos. Las organizaciones autónomas y otros poderes del Estado también juegan un rol importante, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación se ven como un actor separado de lo que es la realidad, y los medios de comunicación aquí juegan un rol bien importante. Al igual que el sector privado también a nivel país, a nivel de Chile, ya se ha organizado. El Pacto Global ha hecho un gran esfuerzo en esto y está súper ordenado en materia de cómo avanza en los ODS. Los factores o los desafíos importantes que asumió Chile se pueden resumir básicamente en 4 para la implementación de la Agenda 2030. Uno es alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. Otro, disminuir la pobreza y la desigualdad. El tercero, enfrentar el cambio climático dada la vulnerabilidad país. Y fortalecer las instituciones y las democracias, que nos va a permitir avanzar más rápidamente hacia el logro de los objetivos. ¿Cómo se ha venido dando? Bueno, en 2016 recién parte esta Agenda 2030. En 2016 Chile hace una revisión y diagnóstico y genera un informe nacional voluntario. El informe diagnóstico es pasearnos por todos los ODS, ver qué se está haciendo en cada uno de ellos, qué políticas, qué acciones relevantes están dando cuenta del cumplimiento de metas y de objetivos propuestos para cada uno de los objetivos. Eso está plasmado en un informe de diagnóstico que se cerró en septiembre de 2017, y Chile ha sido de los pocos países que voluntariamente ha accedido a esta suerte de supervisión o evaluación de la implementación de la Agenda 2030. El primer informe nacional voluntario se presentó en 2017 y posteriormente este año también presentamos nuestro segundo informe nacional voluntario.
El 2018 continuó un trabajo arduo de las comisiones. Las 3 comisiones se reunieron, hacen sesiones de trabajo, convocan a actores de la sociedad civil, se hacen talleres, se recoge información, se revisan los objetivos, se revisa de qué manera se están abordando las metas, que si los indicadores reflejan la realidad nacional o no. Y con este trabajo de diagnóstico se sistematizaron y se publicaron diversos tipos de informaciones. La más importante, el examen nacional voluntario o informe nacional voluntario, que se presentó el mes de julio del presente año. A nivel internacional también hay un gran foro que se hace de la implementación de la Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe, y siempre se hace en abril, lo organiza la CEPAL. Este año estuvimos también participando ahí. Y nos falta una participación en la Asamblea General de la ONU ahora en septiembre, en donde también se pretende dar luces de cómo vamos con el cumplimiento de la agenda. El plan de trabajo del Consejo Nacional de la Implementación de la Agenda 2030 consistió o ha consistido en lo siguiente. Del 2016 a la fecha, lo que se ha hecho es instalar el grupo de trabajo, revisar y hacer una difusión y diagnóstico de cómo vamos con los objetivos. Entonces, se han seguido algunos pasos. 1, que es revisar la institucionalidad. 2, elaborar el diagnóstico inicial. 3, definición de implementación de sistemas de seguimiento a nivel nacional, de qué manera vamos a hacer el seguimiento de esto. Y la difusión de la agenda a nivel nacional y regional. Si bien este es el plan de implementación del Estado, también hay planes de implementación a nivel del sector privado, a nivel de las ONG. Entonces aquí yo estoy dando cuenta un poco del rol que nos compete a nosotros, como para que no nos vayamos a perder. La difusión que le hemos podido dar, si bien ha sido importante, no ha logrado a lo mejor la masividad que quisiéramos, y por eso igual estas instancias son súper agradecidas para poder informar en qué estamos y en dónde pueden obtener información y cómo se pueden vincular con el Consejo Nacional de Implementación. Esto es un poco de lo que les contaba del informe. Así se ve el segundo informe nacional voluntario. En el primer informe nacional voluntario se dio cuenta de todos los ODS, ya se hizo énfasis en cómo vamos implementando y cuáles son las metas que nos proponemos. Ahora en el segundo se hizo un reporte especial en 5 ODS, que es educación, trabajo decente, reducción de las desigualdades, acción por el clima y paz y justicia. Entonces, sí, se hace una revisión de todo, pero se hace específicamente hincapié en estos 5 ODS, mostrando los principales avances del país en ello, y teniendo como hilo articulador de esta presentación de qué manera las alianzas, que es el objetivo 17, han servido importantemente y son una materia fundamental para que la implementación y la comprensión y la apropiabilidad de la agenda llegue a todos los sectores de la sociedad. Ahora bien, pasemos a lo que es el ODS 13, Acción por el Clima. El ODS 13 habla de adoptar medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Bueno, con lo que nos contaba un poco Joana ya con el tema de cuidar el planeta, con el tema de cambios que son evidentes ya a nivel planetario, de las condiciones de vida que nos hacen movernos hacia acciones urgentes con respecto a ello. Primero, es un hecho, es una declaración ya que el cambio climático afecta la prosperidad de los planetas, el bienestar de las personas, porque afecta de alguna manera los sistemas económicos, y las vulnerabilidades se hacen más evidentes a medida que se ven incrementados o exacerbados los cambios climáticos, se ven patrones en aumento excesivo de gases de efecto invernadero. Entonces, todas estas cosas combinadas
hacen que el ODS 13 sea uno de los ODS importantes, y específicamente este año con la realización de la COP25 en el país, le estamos dando o estamos tratando de impulsar la importancia de este ODS y de la acción requerida inmediata para no solamente convencer a los que aún no están convencidos de que el cambio climático es una realidad, sino de hacer o de dar mayor énfasis a generar herramientas que permitan de verdad apropiar cambio de conducta con respecto a lo que queremos modificar para el ODS 13. Los más vulnerables casi siempre en este tema de control de la temperatura o en esta preocupación mundial de controlar el incremento de la temperatura, los más afectados siempre van a ser los sectores más vulnerables. Chile tiene una costa gigante y es uno de los países más vulnerables generalmente a nivel internacional, donde se dan las mayores presiones, donde la gente requiere mayor atención. Y en la actualidad existen soluciones que permiten dar cuenta o afrontar las dificultades que se nos presentan con estos impactos globales. Así que hay soluciones y el ODS 13 llama a darle una mirada urgente, a identificar las soluciones y sobre todo facilitar los medios de implementación de dichas soluciones y comprometer realidades tanto políticas como sociales en el logro de la reducción de impactos en el clima. El ODS 13 tiene 3 grandes metas, se las voy a ir mencionando, y asociadas a estas metas también hay indicadores que son los que a nivel internacional se les piden a los países para dar cuenta de los avances en estas metas. Muchas veces, y esta es una gran discusión que se tiene a nivel internacional, las metas como son tan globales, no permiten dar cuenta de la localidad o de los esfuerzos locales que se hacen en cada país o de las urgencias que se tienen con respecto a un tema en específico que permita abordar la meta que se está solicitando. Sin embargo, como lo vamos a ver, las metas asociadas a Chile igual se han ido presentando avances de manera significativa y aquí los vamos a revisar. La primera meta dice relación con fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. Entonces, apoyar sistemas, herramientas, conocimiento y todo lo que tenga que ver con fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación. 2, incorporar medidas relativas a cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Reconocer y declarar en políticas y documentos nacionales que esto es importante y de qué manera lo vamos a enfrentar. Y 3, mejorar la educación, sensibilización y capacidad humana e institucional en relación a la mitigación del cambio climático. ¿Ya? Instancias como esta hacen parte de esta difusión y de mejorar la sensibilización, de ir motivando, de ir poniendo en conocimiento cómo el cambio climático es uno de los objetivos, yo considero prioritarios de la Agenda 2030. Dentro de la meta 13, o de la tercera meta, hay 2 énfasis específicos que que en la Agenda 2030 se hacen, que es el compromiso de los países desarrollados con aportar recursos para que los que no están en vías de desarrollo, los que no tienen recursos, puedan implementar y acoger medidas con respecto al cambio climático. Y esto hace específica mención al Fondo Verde del Clima y ese compromiso que tuvieron los países desarrollados en aportar $100 millones anuales como para el año 2020, tener un presupuesto que permita avanzar en lo que define la meta. Y la otra meta es tener mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión en relación al cambio climático en países de estados insulares o en desarrollo. ¿Cómo lucen las metas, los indicadores asociados a cada meta? Esto es un ejemplo de lo que se ha reportado, el reporte que tiene Chile en materia de indicadores.
La meta 13 muestra 3 indicadores. La meta 13 es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación. Y los indicadores asociados a esa meta son número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. Otro indicador es el número de países que cuentan con estrategias de reducción de desastres a nivel nacional y local. Y la tercera meta es la proporción de gobiernos locales que adopten y aplican estrategias de reducción de riesgo en desastre. Entonces, para el indicador 1, que es número de personas muertas, Chile ha reportado en sus planes nacionales voluntarios, la presentación nacional voluntaria, este indicador, y al año 2017 se mostraba el indicador en 85 muertes por cada 100.000 personas. Hay un pic, como lo ven, en 2010 que da cuenta del terremoto, pero para el 2018 específicamente en este indicador no se reporta nada. El otro indicador que dice número de países que cuentan con estrategias de reducción de riesgo en desastres, Chile se reporta en su PNB que tiene o que cuenta con una política nacional para la gestión de riesgos y desastres aprobada en 2016 y que a esa política responde un plan estratégico nacional también aprobado en 2016 que están actualmente vigentes, que están actualmente operativos y que se están armando a nivel tanto nacional como local y regional tras la reformulación de la oficina de la ONEMI. El indicador 13.3, que habla de la proporción de gobiernos locales que han adoptado estrategias, también ha ido en aumento. Al 2018 se muestra que más del 50% de gobiernos locales en Chile ya cuentan con dichas estrategias. En el indicador, en la meta 2, que es incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias, también hay un indicador de avance y el principal avance se da en que tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y planes de adaptación sectoriales igual. Al mismo tiempo está el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, ya se cuenta con documentos de contribución, se está actualizando la contribución determinada a nivel nacional, la NDC. Se pretende que para la COP esté lista nuestra actualización de la NDC. Chile ya tiene una, pero la pretende actualizar para este año. Se cuenta con el tercer informe bienal de actualización de Chile sobre cambio climático y la tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Hay documentos declarativos de cómo el país enfrenta y aborda este desafío. Sin embargo, aquí el llamado también es a que los documentos no o sea, el concepto de cambio climático sea incorporado en otros documentos de manera transversal y no en políticas específicas. La tercera meta, que habla de mejorar la educación, el indicador que se cuenta para esa meta es número de países que han incorporado la mitigación y adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana en los planes de estudio de enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Y la respuesta de Chile ante esto es que hay contenidos de cambio climático incluidos en las bases curriculares de enseñanza básica. Los contenidos de cambio climático están incorporados en las bases de enseñanza media, excepto para tercero y cuarto medio, y también se ha logrado incorporar contenidos de cambio climático en enseñanza terciaria. Un segundo indicador para la meta 13.3, que es la relativa a educación, sensibilización y capacitación, es el número de países que han comunicado de mayor creación de capacidad institucional sistémica e individual, y Chile reporta que es un país que cumple, que ha realizado su tercera comunicación nacional en el marco de su tercera comunicación nacional y que incluye una sección sobre fomento de capacidades nacionales, sobre todo en cambio climático. Estas han sido las respuestas a las metas proporcionadas. Respecto al indicador de poner en práctica el compromiso contraído para crear el Fondo Verde, si bien Chile no es un país de los donantes, sí se hace mención de que Chile en 2014
siendo un país en transición, aportó con $300.000 al Fondo Verde para el Clima. Este es como un resumen de cómo se reporta, qué se pide, qué cosas estamos mostrando con respecto al cumplimiento, específicamente para el cumplimiento del ODS 13. Si bien estos indicadores, que son los que se reportan, son bien macro, bien generales y no dan cuenta a lo mejor de cosas importantes en las que también estamos avanzando, para eso se hace el trabajo con las comisiones y con la sociedad civil, para ir afinando o para ir proponiendo de qué manera estos indicadores pueden ajustarse a la realidad local. Muchos países han levantado el tema y la propuesta es que ojalá empecemos a reportar indicadores más locales que permitan ver de qué manera vamos moviendo la aguja un poco más enfocados a las realidades de cada país. Finalmente quería hacerles un esbozo de lo que es cómo los parlamentos pueden enfrentar el tema de la Agenda 2030. Este es un tema muy importante, pudiese ser materia de una charla completa, una sesión completa, pero les voy a dar un breve resumen de por qué nos parece importante que el Parlamento tenga acciones concretas y tenga una agenda propia en materia de ODS. Los parlamentos nacionales desempeñan un rol fundamental en el cumplimiento de compromisos, promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Para esto, para la implementación de la Agenda 2030, si quisiéramos dar algún mensaje, el principal mensaje que quisiera que les quedara es que los parlamentos pueden ayudar y deben ayudar, están llamados a que la ejecución de la Agenda 2030 tenga un enfoque local y que tenga una bajada específica a las verdaderas necesidades que se tienen a nivel territorial. ¿Ya? Los ODS son diseñados en un marco muy amplio, están destinados a facilitar coordinaciones políticas para tener una visión de humanidad más próspera, pero cada Estado es autónomo de tomar esta agenda y hacerla propia según sus prioridades y localizar metas, indicadores que de verdad sirvan de guía para avanzar hacia sus propias necesidades. Entonces, los parlamentos desempeñan el rol clave respecto de velar porque los ODS nacionales reflejen estas necesidades específicas locales, dado que son los que tienen, a través de una elección popular, la sensibilidad un poco más de la población de sobre qué cosas hacer énfasis, sobre qué grupos de vulnerables tienen que estar con mayor representación en algunas de las decisiones o de los indicadores que estamos viendo en materia de ODS. Existe una herramienta que es una herramienta más bien indicativa de cómo pueden los parlamentos autoevaluarse en materia de implementación de la Agenda 2030. Y para eso las principales preguntas de esta evaluación son 8, que son las que se pueden ver ahí. Uno es lograr que el Parlamento comprenda de los ODS, o sea, tener no solamente conocimiento e información de los ODS, sino formación acerca de los ODS, de qué manera los parlamentos de verdad toman el ODS como una agenda importante y responden a estas macropolíticas de manera más coordinada y estratégica. Trasladar los ODS a una esfera mundial, a una esfera local, que es el principal llamado, como ya les decía. Incorporar los ODS en mecanismos parlamentarios, o sea, ¿tiene el Parlamento alguna estrategia propia o institucional de cómo abordar la Agenda 2030 y los ODS? ¿De qué manera hacen o no hacen sesiones parlamentarias donde esto se visualice? ¿Qué tan habitual es que en los proyectos de ley venga mencionado el discurso de ODS con respecto a lo que se está tramitando? Es un llamado en esta pregunta 3. Elaborar legislación que propicie los ODS, revisar presupuestos, mirar orientaciones o insistir en que los ODS debiesen enmarcar de alguna manera o verse reflejado en este tipo de consulta. El financiamiento para los ODS es importante. Podría ser que estemos considerando una agenda de ODS muy amplia, con harta o muy
ambiciosa, pero que esto no venga acompañado de los recursos necesarios para su implementación o de una buena lógica de cómo esto se articula con otras herramientas de presupuesto. Igual, si Chile va a ser un país que va a proporcionar recursos o que va a recibir, tenerlo claro y saber de qué montos están hablando, de qué manera hacer una vigilancia, que es el llamado más importante, de cómo los recursos que están considerándose en ODS o no considerándose tienen que visualizarse y dar cuenta de esto. Supervisar técnicas de ejecución, involucrarse con el público y garantizar que los ODS sirvan a los más vulnerables. Todo esto, para cada una de esas preguntas hay muchas subpreguntas que en el documento que está acá, que es los Parlamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se muestran como una guía para hacer la autoevaluación, así que los invito a revisarlo. Ya no me queda nada de tiempo, por eso estoy avanzando un poco más rápido, así que eso era lo que les tenía que contar. Si requiere mayor información en temas de ODS, hay una página web que se llama chileagenda2030.cl, ahí se está actualizando constantemente, la revisa del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la página de las diferentes comisiones, la económica, la social y dentro de las diferentes comisiones también hay páginas web relativas a los ODS, la de el ministerio ods.meamea.cl. Y ahí constantemente se está poniendo material relativo a esta materia, se están informando de las reuniones con los talleres de participación ciudadana, hay encuestas online para capturar la apreciación del público en materia de ODS, así que bienvenidos a utilizar estas herramientas. Ojalá que el Parlamento también juegue un rol importante en la implementación de esta agenda y que por lo menos tenga no solo conocimiento de esta agenda, sino que empiece a involucrarse en lo que es la revisión de los informes nacionales voluntarios, qué tan ajustados estamos o no con lo que estamos reportando, y tomen contacto y se haga un trabajo más estratégico y coordinado con la Comisión de Implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias. Bien, agradecer igualmente a Sandra Briceño, jefa del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Dos cosas antes de ir a la última de las ponencias, ¿sí?, del break. Tengo en mis manos las temáticas que comprende el taller, en donde les vamos a invitar, poder registrarse, inscribirse para aportar en el break precisamente, y se trata de lo siguiente: taller desafíos para abordar el cambio climático en Chile. 1. Educación y cambio climático. 2. Salud y cambio climático. 3. Recursos hídricos y cambio climático. 4. Bosques y recursos forestales. 5. Biodiversidad terrestre. 6. Océano y ecosistemas costeros, vida submarina. 7. Riesgo de desastre y emergencias. 8. Ciudades y desarrollo urbano. 9. Energía. 10. Desarrollo social e inmigración en contexto de cambio climático. 10. Ese era el 10. 11. Responsabilidad social empresarial. Y 12. Instituciones sólidas. Entonces, esos son los temas para que ustedes puedan registrarse, inscribirse y participar con sus aportes en el taller Desafíos para abordar el cambio climático en Chile. Y lo otro es que debo recordarles que en sus carpetas están los tarjetones, de manera que ante alguna consulta, duda o inquietud puedan plantearla. Muy bien, ahí ya tenemos dos, las vamos a pasar a retirar de forma tal de concentrarlas y maximizar los tiempos al término del primer bloque y poder responder a las inquietudes. Bien, vamos ahora a la respuesta internacional ante el cambio climático, que será abordado por el señor Claudio Garrido Melo, quien se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claudio Garrido Melo es diplomático de carrera, licenciado en Historia de la Universidad Católica
y Master of Arts en Estudios Internacionales de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha cumplido funciones diplomáticas en las embajadas de Chile en Japón e India y en la misión de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente se desempeña como subdirector de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Cancillería. Con ustedes entonces, Claudio Garrido Melo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi presentación fundamentalmente va a tratar de una secuencia histórica de los esfuerzos internacionales en relación al cambio climático. Fundamentalmente se trata de un proceso no lineal, es un proceso más bien problemático que ha sido impactado por los contextos políticos y económicos que se ven reflejados en las velocidades en que se realizan estas negociaciones. Hay momentos en que avanza a velocidades relativamente rápidas, hay momentos en que se estanca, incluso momentos en los cuales hay algunos retrocesos. El contexto en que se producen estas negociaciones, el contexto en el que se producen estas conversaciones, ¿no? Y aquí hay un concepto que es fundamental, es el multilateralismo, que es básicamente una expresión de la diplomacia y la política internacional, ¿no? Cuyo objetivo fundamental es dar soluciones comunes a problemas comunes. ¿Y cómo se hace eso? A través de la creación de normas, de principios y prácticas que al ser aceptadas por la comunidad internacional se convierten en regímenes internacionales. Y la importancia de esto es que generan certidumbre tanto legal como política y su función fundamental es coordinar la labor de los Estados, ¿no? Y producir o ayudar a la moderación de las actuaciones unilaterales de cada uno de los Estados. El multilateralismo, al menos, digamos, conceptualmente, es profundamente democrático, ya que permite que los Estados, tanto pequeños, medianos o grandes, participen de los debates, de los temas de la agenda global, ¿no? Y Chile ha sido particularmente activo en la participación y en la generación de normas y valores que se han dado en este ámbito y particularmente en el de cambio climático en los últimos 25 años. El mundo de hoy deja en evidencia que ningún país por sí solo, incluso los más poderosos, son capaces de enfrentar la envergadura de las amenazas globales, y en eso hablamos particularmente, y en este caso, del cambio climático, ¿no? Por tanto, estas amenazas de carácter transfronterizo deben ser, digamos, respondidas en forma colectiva por todos los Estados, y es precisamente sobre eso lo que voy a hablar. Toda la secuencia y ocasiones en las cuales hemos participado en estas conferencias para dar respuesta a esta inquietud o esta problemática que afecta a todos los países. ¿No? Bueno, continúo, digamos, si tuviéramos que establecer un punto de partida de esta discusión, tal vez el punto de partida adecuado sería la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano, que fue una conferencia que se realizó en Estocolmo, donde participan cerca de 1.200 delegados, dos primeros ministros, es Olof Palme de Suecia, que era el anfitrión, y la primer ministra de India, Indira Gandhi. La importancia que tiene esta reunión es que es la primera vez en que este tema se releva a la agenda internacional, ¿no? Pero hay un tema que es fundamental, que son las posiciones encontradas entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, y que va a marcar la discusión hasta el día de hoy. Por un lado están los países desarrollados, que su gran preocupación tiene que ver con la conservación de la naturaleza, con la contaminación industrial y con el crecimiento de la población, y tenemos, por otro lado, al mundo en desarrollo, más bien preocupado del crecimiento económico y del desarrollo industrial, y un poco atemorizado por estas preocupaciones del mundo del norte, ¿no? que son percibidas como posibles amenazas, ¿no? o posibles limitaciones al crecimiento económico y al desarrollo industrial. Esta reunión termina con una declaración de 26 principios y un plan de acción de 109 recomendaciones, las que de verdad no tuvieron un efecto práctico muy significativo, pero tal vez sí hay un fenómeno que es importante, que esto
da impulsos a lo que sucede en Naciones Unidas y se crea el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que tiene una estructura originalmente muy débil, es solamente un programa de coordinación, no una agencia, y que responde un poco a estas inquietudes mutuas, ¿no? Por un lado, el mundo desarrollado no está disponible para financiar a una agencia o un programa en este caso, que demande muchos recursos financieros, y por otro lado está el mundo en desarrollo que la verdad no quiere una agencia que sea intrusiva en materias de crecimiento y desarrollo industrial. Este esfuerzo inicial se ve impactado por la crisis del petróleo del año 1973, la que la verdad atrasa todo el proceso casi una década. Luego de esto tenemos la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1987, que es más bien conocida como la Comisión Brundtland. El informe de esta comisión es conocido como Nuestro Futuro Común, y la importancia de esta comisión es fundamentalmente dos. Por un lado está... Parece que está... Ahí está, ¿no? Ya. Son fundamentalmente dos. Uno es que concilia, ¿no?, este concepto de crecimiento económico y desarrollo industrial con la conservación o con la preservación del medio ambiente, ya que establece ya que la pone en ciertos parámetros, dice es posible crecer, es posible desarrollarse industrialmente, pero tiene que hacerse bajo determinados parámetros. Por otra parte, llama al mundo desarrollado a transmitir recursos financieros y tecnología al mundo en desarrollo. Y también el otro tema importante es el concepto de desarrollo sostenible. Acá está definido el concepto de desarrollo sostenible como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, tema que es fundamental en las discusiones que habrá en el futuro sobre el tema de medio ambiente y más tarde sobre cambio climático. El impulso que generó esto también en el año 1989, la Asamblea General aprueba una resolución en la cual se llama a una cumbre de líderes mundiales sobre medio ambiente, que es conocida como la cumbre de Río. La cumbre de Río enfoca gran parte de su discusión sobre este informe que les mencionaba, el informe Brundtland, y la noción de desarrollo sostenible, ¿no?, que va a constituir entonces el centro de la discusión que se va a producir en Río. Otra importancia es que pone al centro de la discusión de la agenda de líderes mundiales el tema del medio ambiente y desarrollo. Hay un récord, son 117 jefes de Estado y Gobierno que concurren a esta cumbre, además con una gran participación de la sociedad civil. La sociedad civil no solo participa en los foros oficiales, sino además en un foro alternativo, por lo cual esto adquiere un gran dinamismo. Hay varios productos de esta cumbre. Uno es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que fundamentalmente establece una serie de derechos y responsabilidades del Estado en materia de medio ambiente y desarrollo, y la Agenda 21, que es más bien un plan de acción de casi 300 páginas, que la idea es promover esta idea de desarrollo sostenible. Y en lo que nos interesa puntualmente, Río abre la firma de dos convenciones. Una que es fundamental, digamos, y que es para nosotros y para esta conversación sobre cambio climático, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y otra sobre biodiversidad, y da también comienzo una discusión sobre el Tratado de Certificación. Estas tres convenciones, la verdad que son fundamentales en materia medioambiental, y solo como un dato, durante la COP25, uno de los eventos que Chile va a promover es cómo estas tres convenciones, digamos, que tratan sobre temas distintos, digamos, pero en definitiva apuntan al mismo objetivo, conversen, ¿no? Se creen sinergias manteniendo su estructura, obviamente, pero nuestra intención es convocarlas y que conversen sobre los posibles puntos de encuentro que pueden tener. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene 197 partes y cumple sus 25 años, por eso celebramos acá la COP25. Su gran aporte ha sido generar dos grandes acuerdos o instrumentos legalmente vinculantes, uno el Protocolo de Kioto y el otro el Acuerdo de París. Hay que aclarar que la Convención Marco es eso, una Convención Marco, no establece
restricciones o limitaciones específicas a la emisión de gases de efecto invernadero, sino que es la plataforma sobre la cual los países negocian los instrumentos que van a establecer estas limitaciones. Y acá leo textualmente, el objetivo último es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y asegurar la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Esta, como le digo, es una convención marco y tiene otro elemento que es muy interesante, que establece una clara diferenciación entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Los países desarrollados están en una parte que se llama el anexo 1 y los países en desarrollo están en lo que se llama países no parte del anexo 1, ¿no? Y esta diferenciación tiene que ver con un tema histórico. Fundamentalmente, los países desarrollados tienen obligaciones distintas en materia de acción climática debido a su emisión histórica y también en materia de financiamiento y transferencia de tecnología. Ya, como decía, uno de los productos de esta Convención Marco fue el Protocolo de Kioto. La primera reunión de la COP fue en Bonn el año 95, y ya en el 97, en la COP número 3 en Kioto, se negocia y se adopta el Protocolo de Kioto. ¿Qué establece el Protocolo de Kioto? Establece un periodo de compromisos de reducción de emisiones donde solamente existen obligaciones legales para los países desarrollados y que debe verificarse en un periodo de tiempo que va desde el 2008 al 2012. Los países en desarrollo, esto es, los países del anexo 1, tienen distintos porcentajes de reducción, pero que sumados representan el 5% de reducciones absolutas a los niveles del año 1990. También establece mecanismos de flexibilidad, que son básicamente los mecanismos de mercado, a través de los cuales se facilita, digamos, el cumplimiento de las obligaciones a los países del anexo 1. Perdón, voy rápido, pero la verdad es que tengo mucha información y quiero entregarla toda, digamos, así que perdón por ir tan rápido, ¿no? Bueno, siguiendo con el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Kioto fracasa al no dar una respuesta comprensiva. Por un lado, tenemos tenemos a Estados Unidos, primero bajo la administración Clinton, que firma el Protocolo de Kioto, pero luego la que lo sucede, que es la administración Bush, no participa del proceso y no se ratifica el Protocolo de Kioto. Así tenemos a uno de los principales emisores, digamos, fuera de Kioto, representan cerca del 20-25% de las emisiones totales. Y por otra parte tenemos a China, que China no es parte del anexo 1, sino no anexo 1. Sin embargo, ya el año 2005 supera a Estados Unidos en sus emisiones. Así tenemos a los dos grandes emisores, a China y a Estados Unidos, que representan casi conjuntamente el 45% fuera del Protocolo de Kioto. Posteriormente otros países también se restan a este esfuerzo, como el caso de Canadá, lo cual fundamentalmente hace que el sistema no sea un sistema particularmente viable. Yo diría casi en paralelo, y ya desde el 2007 se empieza a pensar en el proceso que va a sustituir Kioto. ¿Qué pasa después del 2012? Así, en Bali el 2007, en la COP13, se establece como plazo para tener un nuevo instrumento que reemplace a Kioto en la COP15, el 2009. El objetivo de esta conferencia, según los organizadores, ¿cierto?, era la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante en materia de cambio climático que fuera válido a partir del 2012. Así se establece en general una reducción mundial de las emisiones que lleguen a un 50% al 2050, y también se establece una gradualidad en estas emisiones, y se hace, esto estamos hablando fundamentalmente del mundo desarrollado, pero también, y por primera vez, se hace un llamado al mundo en desarrollo
a disminuir sus emisiones en forma sustantiva. Esto es importante porque, como les hablaba, este concepto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, acá por primera vez este concepto empieza, digamos, a flexibilizarse. Sin embargo, el acuerdo de Copenhague no llegó nunca a adoptarse, y una de las razones fundamentales tiene que ver con la forma en que se negoció. Esto se negoció entre el grupo de los principales emisores de gases de efecto invernadero. El presidente Obama llega 2 días antes de terminada la cumbre, se junta con BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, y a puerta cerrada, digamos, acuerda el mecanismo a través del cual se van a hacer las reducciones, excluyendo a otros participantes de la discusión. Finalmente, solamente 29 países aceptan esta fórmula y por tanto, fracasa. Hay un dato que es significativo, es que la COP, la Conferencia de las Partes, funciona bajo consenso, esto es, todos los estados tienen que estar de acuerdo. Si alguno se opone, no se llega a acuerdo, lo cual lo hace particularmente complejo la adopción de cualquier acuerdo, pero también llama la atención, digamos, a que todas las discusiones tienen que ser inclusivas, todas las partes tienen que estar representadas. Llegamos al Acuerdo de París. El Acuerdo de París se logra en la COP21, ¿cierto?, en el año 2005, luego de un periodo de negociación de casi 4 años. Lo que hace el Acuerdo de París fija un marco normativo general y establece metas de largo plazo para enfrentar el cambio climático entre áreas de la acción climática, que es mitigación, adaptación e implementación. Respecto a la mitigación, los signatarios se comprometen a controlar el calentamiento global para que no supere los 2 grados Celsius de los niveles preindustriales y hacer todos los esfuerzos posibles para que no supere 1,5 grados. En cuanto a adaptación, establece que se incrementen las capacidades para adaptarse a las consecuencias adversas del cambio climático, así como aumentar la resiliencia, de tal manera de no afectar la producción de alimentos. Y en cuanto a los medios de implementación, apunta a que todos los flujos financieros sean compatibles con la trayectoria de desarrollo baja en emisiones. ¿Cómo se consigue esto? Fundamentalmente el instrumento son las contribuciones nacionales determinadas. Esto es, los países se comprometen, digamos, a través de planes nacionales cada 5 años y se supone que esta debe apuntar a niveles de ambición cada vez mayores. Es interesante porque acá estamos hablando de que son todos los desarrollados, ¿cierto?, y los países en desarrollo los que se comprometen en las labores de reducción de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, se entiende que los países en desarrollo llevan el liderazgo y tienen una obligación particular y especial respecto a este esfuerzo global. El Acuerdo de París, entonces, crea esta dinámica, flexibilizando este concepto que hasta ahora ha formado parte de la discusión, ¿cierto?, que por un lado están los países desarrollados con responsabilidades mayores y los países en desarrollo un poco atrás de esta responsabilidad. Y el balance se consigue ¿cómo? Se consigue porque los países en desarrollo aceptan la obligación, ¿cierto?, de comprometerse legalmente, hay una obligación legalmente vinculante al presentar sus contribuciones nacionales determinadas, pero dejando los contenidos de estas contribuciones nacionales determinadas y las metas de reducción al criterio y a la soberanía de cada país. Cada país determina sus contribuciones nacionales determinadas. Por un lado, entonces, hay una obligación, pero por otro lado también hay un espacio de soberanía de cada uno de los países que es resguardado por el Acuerdo de París. Sin embargo, a pesar de que se resguarda este espacio de soberanía de cada país, el Acuerdo de París establece un estándar mínimo, ¿no?, que en las contribuciones nacionales determinadas, particularmente en lo que se refiere a mitigación, y las que deben ser, ¿cierto?, comprensibles, muchas gracias, y comparables. Esto es lo que se llama el marco reforzado de transparencia. Finalmente, y ya casi terminando, porque el tiempo se me acaba, la visión de Chile para la COP25.
¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos transitar desde, y como se han dado cuenta, desde la negociación, ¿cierto?, de varios procesos, de varias convenciones, a la implementación, ¿no? Es el momento en el cual ya tenemos que dejar las negociaciones un poco al lado y concentrarnos en la implementación de nuestros acuerdos. Y por eso esta COP tiene como sello, como marca, ¿cierto?, que es tiempo de actuar. Lo otro es la ambición climática, ¿no? El último informe del panel intergubernamental de cambio climático del año 2008, bueno, no es el último, pero el del 2008 establece que tenemos poco tiempo para revertir la situación en la que estamos. Habla de 11 años, ¿no? Y las contribuciones nacionales determinadas que han hecho los países no son suficientes para lograr este objetivo. Por tanto, lo que hacemos es un llamado a la ambición, a aumentar las contribuciones nacionales determinadas en función de conseguir el objetivo, ¿cierto?, de reducir sustancialmente las emisiones de gases invernaderos. Y esto mismo es el sentido de urgencia, ¿no? Hay una urgencia en que esto se realice y es lo que queremos transmitir en esta visión de la COP25. Asimismo, la ciencia debe estar en la base de las decisiones y en las políticas públicas. Este tema de la ciencia es un tema particularmente controvertido y así lo fue en las negociaciones que tuvimos recientemente en junio. La verdad que existe mucha reticencia a que este tema sea adoptado como parte de la agenda. Y hay países que se resisten a relevar el tema de la ciencia, por lo que nosotros tal vez no lo vamos a incluir como tema de la agenda, como parte de la discusión, pero sí nos parece importante que esté bajo, digamos, todas las discusiones que podamos tener. Y finalmente, y con esto ya termino, las prioridades de la presidencia. Nosotros las separamos en dos grandes áreas. Una tiene que ver con los temas de negociación. La COP25 tiene mandatos de negociación que provienen de reuniones anteriores. Uno de los temas más importantes es terminar las reglas de implementación. En el año pasado, en la COP24 en Polonia, se cerró prácticamente lo que se llama el libro de reglas, que son todas aquellas normas para implementar el Acuerdo de París y que debería ser implementado a partir del 2020, pero hay un capítulo que aún está pendiente, que es el artículo 6, que es el artículo de mercado, que es un tema tremendamente complejo y que Chile deberá enfrentar durante diciembre. Y otros temas que no son partes de la agenda, pero que Chile sí ha querido relevar y que tienen que ver con temas que son importantes en temas de acción climática y que Chile quiere que sean parte de la discusión en esta COP, como el tema de la vinculación entre clima y océano, el tema de la criósfera, las masas de hielo, la biodiversidad y el cambio climático, energías renovables y economía circular, etcétera. Eso es fundamentalmente mi presentación. Perdonen por ir tan rápido, pero eso sería. Muchas gracias. Voy a pedirle a Claudio Garrido, Sandra Briceño y Joana Arriagada, por favor, que tengan la gentileza de acompañarnos en la testera, de forma tal de responder. La periodista Fabiola Barahona ya está allí para acompañarnos en la lectura y para entregar, por supuesto, adelante, y entregar la palabra a los expositores. Todavía estamos recepcionando las dudas, inquietudes, aportes, observaciones, consultas. Perfecto, creo que estas son. Entonces está Claudio Garrido, Sandra Briceño y Joana Arriagada. Y luego de ello entonces vamos a ir con ya el segundo bloque del seminario. ¿Cómo están ustedes? Hemos recibido algunas de sus consultas. Trataré de leer y descifrar algunas de los textos que ustedes me pusieron acá. Partimos primero con algunas de las... reuní algunos textos que eran de un grupo de ambientalistas del Melón, ¿ya? Andrés Marín. Calentamiento global. ¿Qué acciones concretas se realizan frente a la responsabilidad de la gran minería? Bueno, hoy durante el seminario vamos a ver cómo es por etapas, pero en la parte de introducción estábamos viendo cuál es el problema del efecto invernadero del calentamiento global. Ahora vamos a entrar a una parte de ver los impactos y cuáles son las acciones que podemos
hacer para enfrentar o para adaptarnos a estos impactos, y también vamos a ver cuáles son las emisiones específicamente de nuestro país y a nivel de las regiones, y cuáles son las acciones de mitigación que podemos hacer nosotros como ciudadanos, pero también a nivel de políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Entonces nos estamos adelantando un poquito al programa, pero vamos a presentar, hay acciones ciudadanas desde cambiar los medios de transporte o hacer ajustes, por ejemplo, en los procesos productivos de la agricultura, porque ahora tenemos mayor sequía, más escasez hídrica. Ahí dejo algunos ejemplos. Andrés Marín, también del Grupo Ambientalista del Melón, dice los objetivos de desarrollo sustentables. ¿Cómo se asegura que los compromisos de los privados respecto de las ODS se cumplan? En el caso de la ODS y en el caso de la COP25, ¿cómo se abordará el tema de la contaminación, tanto minera en el tema de los relaves específicamente? Hola, voy a contestar la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es una agenda llamada no solamente para el Estado, sino para todos los actores de la sociedad civil. Y en ese orden de ideas, desde la visión privada, hay una organización, que lo mencioné creo cuando hice la presentación, que está a cargo de revisar la agenda y de alinear al sector privado en el cumplimiento de estos objetivos, que es Pacto Global. Ellos realizan también un informe así como nosotros hacemos la presentación nacional voluntaria, ellos igual entregan su informe y lo ponen a disposición de las Naciones Unidas y de toda la sociedad civil. Entonces, a través de ese informe y del seguimiento de lo que ellos se plantean como sus propias metas a seguir en cada uno de los objetivos, se verifica su avance y su nivel de compromiso con el cumplimiento de la agenda. Sobre la COP25. Bueno, en relación a la COP25 y la minería, es difícil hacer la conexión. En general, la Cancillería está encargada de los temas de negociación y no hay ninguna agenda específica, ningún ítem de la agenda específica sobre minería, pero sí probablemente podemos relacionarla con la acción climática. Parte de nuestras prioridades precisamente es hacer un llamado a todos los sectores, incluidos los sectores privados, digamos, a aumentar su ambición en materia de acción climática. Yo creo que en ese contexto el llamado es general, no particular a ningún sector de la industria en particular, pero sí general a implementar y aumentar su ambición en materia de acción climática. Acá hay temas específicamente relacionados con el agua. Voy a unir las dos preguntas. Está por un lado David Urtubia, que es del Instituto de Investigación y Desarrollo Profesional, y también está Amiel López, que es Yo adopto mi árbol. David pregunta sobre los objetivos de desarrollo sostenible, número 13. La acción por el clima, dice, habla de la resiliencia, la adaptación, la mitigación y la reducción de efectos. Pero sobre esto, ¿qué acciones se han tomado para salvaguarda de nuestros recursos naturales, específicamente el agua? Y Ariel López dice que ¿por qué la legislación del agua no está siendo regulada, considerando que es un bien bastante escaso y que está siendo extraída de forma inconsciente y contaminante? Bueno, dentro del objetivo 13, que es acción por el clima, se toman, o el país ha presentado todos sus planes de adaptación sectoriales. Cada uno de ellos tiene miradas transversales con respecto al agua, porque es un recurso súper transversal. Y específicamente con el tema de la legislación, igual hay un ODS que da cuenta específicamente del agua, que es el ODS 6, si no me equivoco, y es en ese ODS donde se abordan ya los temas más estructurales y de acceso al agua potable y de garantizar calidad y de garantizar saneamiento y de ver a lo mejor reformas más estructurales con respecto al tema legislativo y cómo se aborda en Chile el tema del agua. Desde el objetivo número 13, la mirada del cuidado del agua está más en hacer un uso eficiente de su gestión, de controlar los impactos que tiene que ver con cómo pueden a través de
políticas sectoriales de adaptación o mitigación al cambio climático, trabajar con un uso más razonable del agua. Sí. Sí, igual durante la tarde vamos a tener una presentación específicamente de las políticas asociadas al cambio climático y qué contienen cada una de ellas. Y efectivamente hay un plan específico para recursos hídricos, un plan de adaptación al cambio climático para ese sector. Bueno, aquí hay otra pregunta que no sé si podrá ser contestada ahora o en el segundo panel por lo que comenta aquí Joana, porque habla de la visión como más internacional y con respecto a las grandes potencias. Acá habla Marcela Vallejos, que es de la Fundación Progresa, dice que ¿por qué existe oposición de los países de poner a la ciencia como base de la toma de decisiones? ¿Y cómo está Chile en esto? Si estamos dispuestos a exigir que los cargos públicos tengan una formación más científica académica para poder confiar más en estas decisiones que son tan importantes. Y también Duncan Rosales, parece que es la otra persona, de la Universidad de Valparaíso, que hace primero una visión general que dice que el mundo en desarrollo espera alcanzar un nivel de consumo similar al primer mundo y las potencias del anexo 1 se encuentran enfrascadas no en cómo transferir la tecnología, sino en recursos a los más vulnerables. También sino que más en competir entre ellos de forma más despiadada, más que buscar solucionar el tema de las personas más vulnerables. Las tensiones entre Estados Unidos, Europa, Rusia y otros así lo testifican. ¿Ya? Los esfuerzos de la diplomacia global han sido enormes, pero los acuerdos alcanzados no son vinculantes. Habla del Acuerdo de París, incluso en el escenario en que todos los firmantes cumplen con su NDC, dice que no es suficiente limitar el calentamiento y que se necesita con urgencia otra alternativa. ¿Existe otra alternativa? Eran varios temas en esas dos preguntas. Pero respecto a las comunidades vulnerables, por ejemplo, cada vez que se hace un plan de adaptación al cambio climático se hace un análisis de vulnerabilidad. Y en ese análisis de vulnerabilidad se hace un proceso participativo para identificar cuáles son los impactos que están afectando a las distintas comunidades y ahí identificar cuáles son esas comunidades más vulnerables. Entonces eso se está abordando a través de ahí. Respecto a lo científico, a cómo se considera lo científico, en el caso de Chile estamos siempre atentos a cuáles son los reportes del panel de expertos intergubernamental de cambio climático para hacer las políticas públicas y de hecho hay un anteproyecto de ley que está proponiendo el Ministerio de Medio Ambiente que tuvo un proceso de consulta pública y ese anteproyecto considera como un nuevo cuerpo un comité científico que permita que todas las decisiones y las políticas públicas de cambio climático se basen en la evidencia generada por el mundo científico. También esto se ha venido desde antes llevando, por ejemplo, a los comités regionales de cambio climático que vienen funcionando del año 2017 para que estos comités a nivel de la región integren a la academia y al mundo científico de su región en estos comités para poder identificar cuáles son los impactos, cuáles son las posibles soluciones que tienen a nivel regional. Complementando un poco y lo que ocurre a nivel internacional, preguntaban por qué, digamos, hay cierta rechazo por parte de algunas delegaciones, algunos países, al aceptar, digamos, la evidencia científica. Bueno, la evidencia científica respecto al cambio climático es bastante contundente, ¿no? Y lo que evidentemente obliga a los estados, digamos, a asumir responsabilidades que tienen costos, ¿no? Que tienen costos domésticos, por lo que muchos países son extremadamente conservadores en términos de negociar nuevas obligaciones. Y en función de eso se resisten, ¿no?, a asumir la evidencia científica que finalmente empuja, ¿no?, hacia mayores niveles de ambición. Para Chile el tema científico, la evidencia científica es muy importante. La verdad que nuestra idea es sacarlo un poco de la discusión política, de la negociación, porque la verdad
que no es el lugar donde debe estar, ¿no? Sino que más bien debe estar informando las discusiones y la toma de decisión y no como parte de un proceso de negociación. Por eso nosotros no insistimos en ponerlo como parte de la negociación, sino más bien que sea parte de, que informe la toma de decisión de los estados y sacarla, digamos, de esta discusión política que ha tenido en el marco de la convención. Otra pregunta relacionada que tenía que ver con que no era suficiente lo que se hacía en el plano internacional. La verdad que la toma de decisiones en el plano multilateral es particularmente compleja, especialmente si consideran que tiene que ser por consenso. O sea, todos los estados tienen que estar de acuerdo, lo cual poner de acuerdo a 197 estados con diferentes intereses es muy complejo. Por eso a veces las velocidades en las cuales avanzamos no son las esperadas, pero no se me ocurre ninguna otra forma de avanzar, sino es por el tipo de desafío que tenemos, ¿no? Pues se trata de un desafío global, tal vez no hay otra alternativa, tenemos que estar todos avanzando, tenemos que todos comprometernos y esa es la única forma. Acá las medidas unilaterales, las acciones individuales de los estados no son suficientes, necesitamos el compromiso de todos los estados. Algunos de ustedes entrevisté antes de entrar acá al seminario y me dio mucho gusto porque una de las preguntas que hice era si ustedes en sus casas, en su vida diaria, estaban haciendo algún aporte para evitar el cambio climático, algún aporte sustentable, y muchos de ustedes me contaron las experiencias que vivían en su casa, así que los felicito. Sobre este tema, sobre la educación, que es súper importante en el tema del cambio climático y ver cómo lo abordamos todos en conjunto. Dos personas preguntaron, una Soledad Ortega de la Cooperativa de Trabajo 5 Soles y también Carola Cancino de la Cámara de Diputados, sobre si existe o existirá un plan de educación respecto a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, que sea dirigido tanto a organismos públicos, empresas, escuelas, ciudadanía. Carola Cancino dice ¿qué programas se están haciendo para informar a la población sobre esta tremenda problemática que en Chile estamos al debe? Ella considera que falta de educación. En el tema Soledad, además, dice ¿qué seguimientos se están haciendo? Si hay evaluaciones, si hay planificación. Esa es la última pregunta que vamos a hacer, porque las otras las vamos a dejar para de vuelta a los otros paneles, debido a que son que tienen relación con lo que viene más adelante. Bueno, en la presentación que hice también, nuevamente, hay un objetivo específico que habla de educación, ¿ya? En los ODS hay un objetivo puntual que habla de educación y que maneja con más detalle a lo mejor todo lo que quiere saber la pregunta. Pero desde la Comisión Ambiental yo puedo decir que se ha trabajado con el Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Hay igual una estrategia, una política nacional de educación ambiental. Se trabaja con las mallas curriculares. Hay material disponible en el Ministerio del Medio Ambiente en donde da tips un poco de qué manera nosotros podemos educar al ciudadano en reconocer patrones y conductas a lo mejor no deseables o no muy amigables con el medio ambiente, y cómo esto pudiera ayudarnos a como comunidad reforzar y fortalecer la formación o el conocimiento que tenemos de las problemáticas ambientales y de las soluciones que cotidianamente podemos dar a problemas globales, o los aportes que podemos tener a problemas globales desde lo cotidiano. Así que los invito a la página del Ministerio del Medio Ambiente a revisar ese material, y con respecto a lo que es la educación como una hoja de ruta, digamos, o un plan de acción en materia de ODS. Igual, yo quiero ser muy sincera, preferiría revisarlo en la página de Agenda Chile 2030 que en el ODS número 4 creo que es. Sí, educación de calidad. Yo creo que ahí y en la página del Ministerio
de educación, podríamos tener luces de lo que es más específico en relación a ese ODS. Como les digo, yo hago parte de la Comisión Ambiental de la Agenda de Implementación de la Agenda 2030, y la presentación que hice la enfoqué en lo que desde el Ministerio del Medio Ambiente se ha trabajado en materia de cambio climático y medio ambiente. Sí. No, solo voy a agregar que el tema de educación es un tema de preocupación transversalmente en todo el país, y en el proceso de consulta pública que hicimos delante del proyecto de ley, el tema de educación es como de las primeras preocupaciones de la ciudadanía en distinto nivel. Entonces, sí se ha estado trabajando con el Ministerio de Educación para integrar contenidos de cambio climático en los distintos niveles, y cuando uno ve con los niños ya están incorporados algunos temas del efecto invernadero, el calentamiento global, en los textos escolares, cosas que ya están pasando desde primero a octavo básico y también en la enseñanza media. Pero se pretende también avanzar en una estrategia de desarrollo y empoderamiento climático, porque la ciudadanía es la que tiene que tomar un rol activo en estas materias y hacer también cambios conductuales y exigencias y demandas para tener un desarrollo distinto. Eso, muchas gracias. Bien, dejamos las otras preguntas para el segundo panel. Agradecemos a Sandra, a Joana y a Claudio de haber estado presentes contestando las consultas de ustedes.